primeros minutos podemos ir avanzando. Eh, esta semana quiero que terminemos con el tema de Computer Vision, ¿sí? Porque de ahí nos vamos a meter a ver modelos de secuencias, vamos a meternos a trabajar con datos de secuencias por algún tiempo, texto principalmente, y, y bueno, después en el curso vamos a retomar algo de visión computacional, pero cuando veamos, por ejemplo, las aplicaciones de Transformer y estas cosas, ¿ya? Así que, pero de hecho de ahí vamos a regresar como a cosas muy puntuales del Computer Vision para hacer cosas. ¿Ya? Eh, sí, empecemos, ¿ya? Puse a grabar y voy a compartir mi pantalla. Ya, porfa. Eh, Sebastián, profesor, ¿tendremos alguna tarea de reconocimiento de objetos en imágenes? Eh, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Saben qué? Hacer detección, hacer detección es algo que es algo más complicado. O sea, complicado en el sentido de que hay que hacer bastantes más cosas para echar a correr un modelo de detección de objetos o de cualquier otro tipo de cosas, ¿ya? Pero, pero, lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es que en esta actividad que planeamos hacer como este taller tipo hackathon, una cosa así, poner algún problema de transfer learning con detección de objetos, que es lo que uno haría en la industria actualmente, ¿sí? Eso, recuerden que les comenté, eso lo estamos planeando hacer a la vuelta del receso, ¿ya? A la vuelta del receso. Así que ahí podría ser en donde alguien, por ejemplo, quiera como hacer más específico su conocimiento, su trabajo, ¿no? Me parece ideal porque en el curso la idea es como dar como el panorama general de las cosas, pero si alguien quiere hacer algo más específico, podríamos usar ese recurso para poder hacerlo, ¿ya? Hay muchos problemas, hay muchos problemas. El tema de detección de objetos es uno, el tema de segmentación, por ejemplo, es bien interesante y hay muchos, muchos temas que uno puede hacer ahí eh, con cosas de segmentación, con cosas de detección de poses, por ejemplo, regresión, esas cosas. Hay varias cosas interesantes que uno podría ir haciendo a partir de esto. ¿Ya? Porfa, a ver, vamos a ver en qué nos hemos quedado. Si mi memoria no me falla, hemos hecho esto, hemos hecho fast RCNN, hemos hecho faster RCNN y nos habíamos quedado por mirar YOLO, ¿cierto? Creo que sí. Sí, profe, hoy día teníamos que, iba a mostrar You Only Live Once. Ya, ya, ok, bien. Entonces, bueno, de nuevo, buenas tardes con todos. Vamos a empezar. En caso hayan preguntas sobre lo que hemos venido viendo, las vamos resolviendo hoy día, ¿ya? Porque hoy día terminamos todo lo que es Computer Vision y la idea es que pasemos a ver también un notebook en donde hacemos uso de un detector de objetos con YOLO, ¿sí? Y ahí les muestro también algunos detalles, algunas cosas. No vamos a ir en profundidad a la implementación que está en el notebook de YOLO porque claramente uno tendría que ir a ver como bastantes más detalles en la cosa de implementación, pero la implementación está entera ahí. O sea, hay un código fuente entero de YOLO para, para probar básicamente en el notebook, ¿ya? Entonces, miren, uno de los problemas que tenían las redes basadas en RCNN, donde RCNN era esta primera red neuronal que tomaba como punto de partida las regiones que tenía candidatas de una imagen y luego las iba como ingresando una por una red neuronal, por una red convolucional. Todas las versiones que han sido construidas en base a esa idea inicial de RCNN son modelos
de detección que son muy lentos. Ya son muy lentos. Es decir, no puedes procesar una imagen a un frame rate como para una aplicación en tiempo real, por ejemplo, que necesitas por lo menos 20 frames por segundo. ¿Cuál es el problema? El problema de estas redes es que en algún punto, ya sea antes de la red convolucional o después de la red convolucional, uno lo que tiene que hacer es hacer un proceso en el que capturar dónde se encuentran los objetos no es tan eficiente, ¿no? Porque hay que ir como a sacar diferentes partes de los mapas de activación para poder hacer las predicciones. ¿Ya? Entonces, el año 2015, un investigador independiente, porque en esa época quien creó YOLO no trabajaba en ninguna universidad, era un ingeniero que trabajaba en una empresa y se le ocurrió crear un algoritmo para hacer detección de objetos, Joseph Redmond. Él crea uno de los primeros algoritmos que sobrelleva este problema de tener que hacer como muchos análisis en las redes, haciendo una idea muy simple en la que la red neuronal va a tomar una imagen de entrada y directamente te va a generar, a través de regresión, ¿sí? Directamente te va a generar un conjunto de bounding boxes, ¿no? Un conjunto de rectángulos, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán, ese problema es difícil, ¿no? Porque la red neuronal tendría que, a priori, conocer cuántos objetos hay presentes en la imagen para poder saber cuántos rectángulos sacar. Bueno, Joseph Redmond no se hizo problemas, lo que hizo fue una red neuronal que toma una imagen, le hace una sola pasada a través de una red convolucional y lo que hace es generar un conjunto muy grande de posibles detecciones. De hecho, es estático. O sea, por ejemplo, tú configuras la red para que te genere 100 posibles detecciones, ¿ya? De esas 100 posibles detecciones que vas a sacar al final, algunas serán buenas y algunas serán malas. Entonces, hay un algoritmo de postprocesamiento que toma la información de esas últimas detecciones y simplemente la refina, ¿ya? Pero la idea es buena porque se sacude un poco del problema de tener que hacer el análisis previo, simplemente genera como toda la información posible dentro de la cual debe estar la información que tú quieres, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la idea de YOLO? Ahora, YOLO es ahora es un tipo de algoritmo, ¿ya? O sea, a la fecha se ha convertido en un tipo de algoritmo en donde hay muchos otros algoritmos que se basan en la idea inicial de YOLO, y de hecho hay muchas versiones del mismo algoritmo, ¿no? Hay desde la versión YOLO original, que es la que se presentó en el año 2015, hasta la versión YOLO V7, YOLO versión 7, que salió hace poquitas semanas, ¿ya? La idea o la diferencia entre unas y otras son básicamente mejoras en cuanto a su procesamiento. ¿Qué es lo que hace la red neuronal YOLO? Primero, vamos a preentrenar una red neuronal convolucional para clasificación, usando ImageNet, por ejemplo, ¿ya? Entonces, supóngase que yo tomo como partida, por ejemplo, GoogleNet, que fue la primera red que utilizó el autor, ¿sí? Utilizó un GoogleNet preentrenada sobre ImageNet, a la que le quitó la cabeza de clasificación y le hizo un transfer learning para un problema de object detection, ¿ya? Ahora, ¿cómo resolvió el problema de tener que generar un montón de ventanas al final? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Dada una imagen de entrada, ¿sí? Dada una imagen de entrada, lo que vamos a hacer es dividir esa imagen en una grilla de S por S, donde ese S es un parámetro. Por ejemplo, aquí en la imagen, ustedes pueden ver, hemos dividido la imagen en 7 por 7, ¿sí? 7 por 7 grillas, o sea, como secciones, ¿no? 7 por 7 secciones en la imagen, ¿ok? Y ahora, en cada grilla, o sea, en cada celda, lo que vamos a hacer es que el modelo va a tratar de regresionar, va a tratar de hacer una regresión por qué potenciales objetos hay en cada una de las celdas. Entonces, por ejemplo, qué potenciales objetos hay en esta celda, qué potenciales objetos hay en esta otra, qué potenciales objetos hay aquí y así. Entonces, por eso fíjense que acá arriba, como dice la figura,
por cada celda yo voy a generar un conjunto de potenciales bounding boxes, que también es un parámetro. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, por cada celda voy a generar B potenciales bounding boxes. ¿De acuerdo? Entonces, la red neuronal lo que va a hacer es, dada la imagen de entrada, va a tratar de generar toda esta cantidad de bounding boxes, S por S por B. O sea, por cada celda, ¿sí? Por cada celda, un número de B bounding boxes. Y eso obviamente va a terminar en algo como esto, ¿no? ¿Sí? Un montón de rectángulos potenciales de salida, ¿ok? A los cuales, como hay un mapa de confidencias, en donde ese mapa de confidencias me dice qué tan buenas son las clasificaciones de cada uno de los bounding boxes que yo tengo, entonces yo voy a decidir, por ejemplo, solamente seleccionar aquellos bounding boxes que son en la más alta confidencia, aplicando ese algoritmo que vimos en la clase pasada de supresión de no máximos. ¿Ok? Elisa nos dice, pero profe, ese B depende de la celda, ¿no? B es un parámetro, ¿sí? Así que, por ejemplo, si yo decido en mi red neuronal tener B igual a 5, significa que cada celda va a generar o va a hacer la regresión de 5 potenciales rectángulos de objetos, ¿ya? Pero, profe, ¿esos rectángulos se pueden salir de la celda? Ahora vamos a ver eso, ¿ya? Ahora vamos a ver eso porque quería primero como darles la idea general y luego vamos a hablar de cómo son esos rectángulos de cada una de las celdas, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces miren, ya, entonces, imagínense lo siguiente ahora, ¿sí? Esto, viéndolo así como de manera a grandes rasgos, más panorámica. Dada una imagen de entrada, yo sé que voy a generar un número fijo de rectángulos potenciales. Entonces, como yo sé que voy a generar un número fijo de rectángulos potenciales, entonces yo puedo generar toda esa cantidad de información en la última capa de la red neuronal. ¿De acuerdo? Y sobre la cual después yo puedo aplicar algún tipo de algoritmo de postprocesamiento, ¿ya? Que es más rápido que hacer el trabajo sobre las redes convolucionales. ¿De acuerdo? Eh, entonces, ¿sí? Entonces, más o menos la arquitectura de una red, ¿sí? La arquitectura de una red va a ser de esta forma, ¿ya? Inicialmente el primer modelo de YOLO utilizó GoogleNet, que es la red que hemos visto nosotros en nuestras clases. Sin embargo, la versión 3 de YOLO, o sea, YOLO V3, ¿sí? Utiliza una versión más parecida a ResNet, ¿sí? Que el autor llamó Darknet, ¿okay? Le cambió de nombre, pero era básicamente una, una, una ResNet con algunas modificaciones. Y la idea era la siguiente, miren. Yo voy a tomar una imagen de entrada, la voy a ingresar a la red convolucional, ¿sí? La red convolucional me va a generar un volumen de activación final, por ejemplo, un volumen de 7 por 7 por 1024, y a ese volumen de activación final lo meto a un perceptrón multicapa, en donde este perceptrón multicapa primero lo convierte a un vector característico, luego lo convierte a un volumen, ¿sí? Y de ese volumen lo que hago es generar un volumen final, o sea, la salida es en realidad un volumen final, ¿sí? La salida es un volumen final, en donde cada una, ¿sí? Cada una de las porciones de información que tienen este volumen contiene toda esta información, miren, ¿sí? Por cada celda, ¿ok? Por cada celda, yo voy a tener lo siguiente, miren, voy a tener eh, eh, los valores de regresión de los rectángulos, XY, posición, PWH, ancho alto, y el score. El score es la confidencia. ¿Sí? La confidencia significa qué tan segura está la red de que hay un objeto en este rectángulo. Pero además, lo que va a entregar por cada uno de estas predicciones es la probabilidad de la clase. Es decir, por ejemplo, solamente una salida de esta red va a ser XY, posición, WH, ancho alto del rectángulo, la confidencia de que hay un objeto en este rectángulo y además a qué clase pertenece ese objeto. ¿De acuerdo? ¿Profe? Como, ¿sí? ¿Esos rectángulos que usted habla ahí son los rectángulos de las bounding boxes o de un cuadradito de la grilla? De los bounding boxes. O sea, estos rectángulos ya son las salidas de
los potenciales objetos encontrados en la imagen. Ok, gracias. ¿Sí? Por eso fíjense, aquí lo que me está entregando es un rectángulo con su confidencia más qué clase pertenece. Entonces, por ejemplo, me está diciendo en este rectángulo que tiene estas coordenadas, que tiene 90% de confidencia, hay un perro. ¿Okay? Eso me está diciendo toda esta información que viene empaquetada en este volumen final. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que por cada celda, o sea, por cada rectángulo, yo tengo 5 números. ¿Sí? Por cada rectángulo yo tengo 5 números, más las clases. Si yo tengo 80 clases, este class probability es la salida de un softmax. ¿Ya? Así que imagínense ustedes, si tengo 80 clases, hay un vector de 80 valores en donde el valor más alto de esos 80 es el que identifica cuál es la clase del objeto. ¿Ya? Pablo, profe, no entendí cómo pasa de la última FC de 4096 al volumen final. Es simplemente un fully connected, es una conexión de 4096 neuronas en este punto con la cantidad de números que saque la red neuronal al final para hacer la regresión. ¿Sí? Es simplemente un fully connected. ¿De acuerdo? Es un fully connected que conecta todas las neuronas de 4096 aquí con cada uno de los valores de la potencial salida. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta red entonces ingresa una imagen y lo que me saca es directamente la información de bounding boxes, confidencias y clases de probabilidad, ¿ya? Ahora, ¿sí? Ahora, ¿cómo se generan estos valores? ¿No? ¿Cómo se generan estos valores? Porque estos valores tienen que tener alguna forma, ¿cierto? Imagínense ustedes como que yo tengo una imagen y a tengo el siguiente ejemplo. Ya tengo la imagen, la voy a dividir en celdas de 3×3. ¿Sí? La voy a dividir en celdas de 3×3. ¿De acuerdo? Y cada celda va a poder detectar, digamos, hasta 2 rectángulos. ¿Ya? Por eso dice aquí, miren, 3×3 es la cantidad de celdas. Por 2 significa que hay 2 rectángulos potenciales en cada celda. Por 8. ¿Por qué 8? Porque cada rectángulo tiene la confidencia del objeto más los 4 valores del bounding box más los 3 valores de clases, porque en este ejemplo tenemos solo 3 clases. ¿De acuerdo? Entonces cada rectángulo tiene 8 números, el otro rectángulo tiene 8 números y así. ¿De acuerdo? Entonces, el tamaño total de la salida de una red YOLO de este ejemplo sería 3×3×2×8. O sea, sería 9, 7, 2, 144, ¿cierto? ¿Sí? Sería una salida simplemente de 144 números, ¿de acuerdo? Ahora, para una celda, ¿sí? Para una celda, pregunta, ¿de dónde salía el 2? A ver, cada celda, ¿sí? Cada celda se hace responsable de detectar un número de rectángulos, que es un parámetro, este valor B, que está aquí. ¿Sí? Este valor B que está aquí. ¿De acuerdo? Este valor B que está aquí es la cantidad de rectángulos sobre las cuales tú puedes detectar objetos en una determinada celda. ¿Ya? Entonces, aquí en este ejemplo, por cada uno de estas celdas, 3×3, puedo identificar 2 rectángulos por 2, y cada rectángulo tiene 8 números de información, por eso es el por 8. ¿Sí? Entonces, por eso la salida de esta red sería 144. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Cómo saldría, por ejemplo, la información? ¿Sí? ¿O qué contiene esta información? Por ejemplo, contiene el primer número, que simplemente es un 1 o un 0, indicando si hay un objeto. Luego el bounding box y luego las probabilidades de clases. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, miren, imagínense esta celda de aquí. ¿Sí? La celda de abajo. ¿Sí? Esa celda de abajo, por ejemplo, no tiene ningún objeto. Entonces, una salida deseada de los rectángulos que hayan en esta celda de abajo sería esta, en donde del primer rectángulo que se hace responsable esta celda, tendría un 0 de flag
significa que lo que viene no importa, y tendría un 0 de flag, significa que lo que viene no importa. Significa que en esta celda no hay objetos, ¿ya? Sí, pues, la confidencia es esta, ¿cierto? ¿Sí? La confidencia es esta porque es un valor. En realidad este es un valor binario, sale de un sigmoide, pero finalmente te entrega valores entre 0 y 1, en donde un valor cercano a 1 es buena confidencia, un valor cercano a 0 es que la red no está segura que ahí haya un objeto, ¿ya? ¿De acuerdo? Miren, entonces la posible salida de los rectángulos de esta parte amarilla sería así, ¿no? 0, valores que no me importan, 0, valores que no me importan. De la parte verde, por ejemplo, como son dos rectángulos los que se generan en esa parte verde, probablemente la primera diga 0, no detectó ningún objeto y los valores no me importan, pero la siguiente va a ser un 1 y me da la información del bounding box y además la información de la clasificación diciéndome que es un carro. ¿De acuerdo? Eso es lo que me entrega como información la red YOLO. ¿Ya? Ahora, algunos detalles aquí que nos faltan. ¿Cómo son los rectángulos? Porque hemos estado hablando de que cada celda tiene un conjunto de rectángulos sobre los cuales hace el trabajo de detección, ¿cierto? Entonces, es ¿cómo hago yo para que, o sea, cómo son esos rectángulos en todo caso, ¿sí? La estrategia que utiliza YOLO, ¿sí? La estrategia que utiliza YOLO es que cada rectángulo, ¿sí? Cada celda va a crear un conjunto aleatorio de rectángulos, en donde ese conjunto aleatorio de rectángulos va a tener tamaño y aspect ratio variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la primera celda tiene un rectángulo de este tipo, la segunda celda tiene un rectángulo de este tipo, la tercera celda de este tipo. ¿Sí? Todos estos rectángulos, ¿sí? Incluso fíjense, acá hay un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo grande que se sale hasta de la celda. ¿Sí? Eso es posible. Es posible que un rectángulo se salga de la celda. La única restricción que tiene que haber es que el centro del rectángulo esté posicionado en la celda que le corresponde. ¿Ya? El centro del rectángulo esté localizado en la celda donde le corresponde. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se entrena? ¿Ya? ¿Cómo se entrena esto? Como yo tengo imágenes con bounding boxes que son em, conocidos, ¿sí? Como yo tengo información de los bounding boxes conocidos del ground truth, de las imágenes que yo etiqueté, ¿ya? Para entrenar, fíjense que lo que yo voy a hacer, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es tomar la celda en donde se encuentra el ground truth, ¿sí? Y en esa celda en donde se encuentra el ground truth, de esa forma genero mi salida deseada. Porque fíjense, la salida deseada tiene que ser así de esta forma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para esta celda que está aquí, ¿sí? Como hay un solo objeto ahí y va a haber un bounding box ahí, entonces el primer bounding box lo voy a setear a 0 con valores aleatorios, pero el segundo bounding box lo voy a setear a 1 con las coordenadas del bounding box verdadero y las clases del bounding box verdadero. ¿De acuerdo? Fíjense que en realidad estoy tratando de hacer una regresión así como de la forma más simple posible, ¿sí? En donde yo sé y conozco cuáles son los valores de salida y trato de que la red aprenda esos valores de salida de alguna forma. ¿Ya? Janina, te escucho. Profe, lo que pasa es que tenía una duda, igual no sé si lo puedo aprovechar de explicar ahí con el tema de la supresión de lo máximo. Sí, Como que no entiendo todas las vueltas que se dan, no es mejor tomar el que tiene el máximo I o U y quedarse con eso nomás. Como que no entiendo por qué hace tanta iteración, ahí me pierdo. ya. Gracias. Gracias por la pregunta. Lo que pasa es que eh, cuando uno quiere hacer la detección, tú quieres que un solo rectángulo detecte a un objeto, ¿ya? Y lo que puede pasar, por ejemplo, es que hayan varios rectángulos de diferentes celdas que han logrado atrapar a un determinado objeto, ¿ya? Entonces, cuando eso pasa, tu algoritmo te va a arrojar 3 detecciones cuando en realidad solamente hay una, ¿de acuerdo? Entonces, no vale solamente
¿sí? No vale solamente el intersection over union, porque ¿qué pasa, por ejemplo? Tú podrías tener, suponte que tú tienes, ¿sí? Suponte que tienes un bounding box correctamente detectado con un IOU de 80%, pero tienes otro bounding box incorrectamente etiquetado, pero que tiene una confidencia de 0.9, ¿sí? Entonces, vas a tomar en ese caso el bounding box que tiene mayor IOU, pero menor confidencia. ¿Sí? Cuando tú lo que quieres es maximizar la confidencia más que el IOU. ¿Sí? Date cuenta que incluso el problema del IOU es difícil porque es difícil que realmente un rectángulo calce a la perfección con el bounding box que tú quieres aprender. Entonces, es por eso que el postprocesamiento de supresión de no máximos tiene que hacerse partiendo por los bounding boxes que tengan la confidencia más alta. Porque de esa forma tú te aseguras que lo que estás escogiendo es, primero, aquellos que están muy bien detectados y las clases son correctas, ¿sí? Y luego comienzas a irte como hacia los demás rectángulos, ¿entiendes? Entonces, escoges el que tiene la mejor confidencia y luego vas a eliminar todos los rectángulos que tengan confidencia menor a él y un cierto IOU con respecto a este primer rectángulo. O sea, prácticamente es como que limpiaras toda la región en donde ya seleccionaste un rectángulo. Cuando ya no puedes limpiar más, sigues con el siguiente rectángulo que tenga la siguiente confidencia más alta y así, hasta que te quedas solamente con aquellos rectángulos que realmente tienen una confidencia alta y realmente han hecho una buena detección. ¿Ya? ¿Ok? Esa es la idea. Y funciona, ¿sí? Y funciona. O sea, fíjense que al momento de ya hacer el postprocesamiento, priorizar la confidencia sobre el IOU es mejor que priorizar el IOU sobre la confidencia, porque el IOU no te está dando información sobre la clase, ¿sí? Solamente te dice cómo intersectan dos rectángulos, no te dice si los dos rectángulos pertenecen a la misma clase o no. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Ok. Ok, entonces, sí, eso, así funciona YOLO, ¿ya? Así funciona YOLO. Hay un algoritmo, es el que les voy a pasar ahora, en realidad hay un problema con YOLO, ¿ya? Hay un problema con YOLO. El problema de YOLO es que es muy rápido, funciona en tiempo real, pero hace esto a costa de disminuir la efectividad de las detecciones. Entonces, no es tan bueno para detectar cosas. De hecho, por ejemplo, no es tan bueno para detectar cosas pequeñas, ¿sí? Por el mismo problema que tiene de que depende mucho de cómo uno haga la división de la imagen original. Y si tú divides la imagen en cosas más pequeñas, entonces necesitas tener un volumen de salida más grande, lo cual obviamente tiene un costo computacional para el entrenamiento, ¿ya? Así que hay un algoritmo que procesa la información de una forma parecida, pero que trata de lidiar con el tema de la escala. El tema de la escala significa qué pasa cuando yo tengo objetos grandes, objetos pequeños, y cómo tratar de capturar la información de objetos pequeños también. Se llama Single Shot Detection. La idea es básicamente la misma. Tengo una imagen de entrada y voy procesando esa imagen a través de diferentes capas convolucionales, solamente que a diferencia de YOLO, que procesa la imagen original, la convierte en un último volumen de activación y luego hace la regresión, aquí, en cada parte, en cada capa convolucional, yo voy extrayendo información para el volumen final de detección. Entonces, por eso fíjense que hay unas flechas aquí que me están diciendo, por ejemplo, este volumen lo voy a pasar hasta la parte final para hacer detección. Este otro volumen que es más pequeño, después de un max pooling, lo voy a pasar acá. Este otro volumen para acá, este otro volumen para acá. Y al final creo una cabeza de detección, igual que YOLO, pero que toma en cuenta toda la información de los volúmenes intermedios. ¿Por qué esto es diferente y por qué es mejor que YOLO? Porque fíjense que en cada capa convolucional yo estoy extrayendo información de tamaños distintos en las imágenes. Entonces tengo mejor información acerca de los tamaños de los objetos en los diferentes mapas de activación. ¿Ya? Eso es básicamente la idea de Single Shot Detection. ¿Ya? Este algoritmo también es rápido, tiene un buen performance en tiempo real, ¿ya? Y se usa, por ejemplo, bastante como motor para hacer cosas tanto de detección como de tracking,
tracking de objetos, ¿ya? Una idea además adicional que hace uso, de la cual hace uso Single Shot Detection. Vamos a ver una pregunta. Pablo nos dice, ¿cómo se combinan las salidas en las distintas capas en la última? Se combinan, lo que pasa es que, fíjate que cada información, ¿sí? Cada información tiene, por ejemplo, las divisiones que uno hace de de la grilla, como lo hacía con YOLO, tú puedes proyectar esa información y cambiarle el tamaño al final para que todos los rectángulos que venían de una cierta zona tengan el mismo tamaño y que al concatenarlos tengas entonces la misma cantidad de elementos. Y por lo tanto los puedes concatenar en un solo volumen que luego pasa a la regresión final, ¿ya? Porque esa es la idea, ¿no? La idea es que al final haya una regresión. La regresión es básicamente un perceptron multicapa. Tiene que recibir el mismo número de entradas siempre, ¿ya? Pablo, profe, ¿esto para que corra online es necesario GPU? Sí. Sí, esto está testeado en GPU. O sea, esto se testea en frames por segundo de inferencia sobre GPU, ¿ya? ¿Ok? Ok. Ya. Eso, hay una tabla por aquí. ¿Sí? Esta es una red que utilizó Facebook en algún momento, en donde, por ejemplo, fíjense, se crea un concepto, ¿sí? Se crea un concepto en detección que se llama el Future Pyramid Net, o la red piramidal de características, ¿ya? En donde, por ejemplo, una primera imagen va pasando por las capas convolucionales y se van creando los volúmenes intermedios, ¿sí? Pero luego esos volúmenes, todos esos volúmenes, ¿sí? Son utilizados para la parte de la predicción. Ahora, esos volúmenes se les aplica una operación, se les aplica una operación ustedes saben que el max pooling reduce, ¿cierto? El max pooling reduce la información espacial, ¿sí? Pero aquí se le emplea una operación de unpooling, donde esa operación de unpooling amplifica, ¿ya? Amplifica el volumen de activación, ¿ya? De manera que, por ejemplo, todos los volúmenes de activación los pones a un mismo tamaño, en este caso, no sé, el de mismo ancho, WH, ¿sí? Y por lo tanto se hacen todas las detecciones también en esa cantidad de volúmenes, ¿ya? Ahora, claramente estos modelos, por ejemplo, RetinaNet también es un modelo que ya no es en tiempo real. Ya no es en tiempo real porque uno tiene que hacer como más operaciones sobre cada uno de los volúmenes y uno utiliza mucha más información para usar en la cabeza de regresión, ¿ya? Además de eso de que había un problema hasta aquí cuando la gente estaba investigando cosas de detección de objetos, tanto con YOLO, SSD como con Faster RCNN, uno de los problemas era que, ahora te contesto, Pablo, uno de los problemas de la detección era que cuando se entrenaba esto sobre un dataset, que en ese caso, en ese tiempo era Coco, ¿sí? Dataset Coco, el dataset Coco tenía clases muy desbalanceadas. Entonces, habían, por ejemplo, imágenes que contenían muchos objetos de tipo carro, de tipo persona, de diferentes tipos de objetos, eran muy pobladas, pero habían clases que tenían muy pocos objetos. Y cuando hay clases que tienen muy pocos objetos, entonces claramente la red nunca tenía buenos performance sobre esas clases que tenían pocos objetos. Entonces, la gente de Facebook creó una nueva función de loss, en donde esa función de loss trata de lidiar con el problema del imbalance de las clases. Y de esa forma también mejoró la forma como se entrenaba la red neuronal sobre datasets que tenían clases con pocos elementos, ¿no? Entonces ellos utilizaron una loss que se llama la focal loss, ¿sí? La focal loss, y esa focal loss es básicamente una función de loss que pondera distinto a aquellos samples que tienen muchas instancias de aquellos samples que tienen pocas instancias, ¿ya? Entonces, con eso lograron, por ejemplo, ellos subir el mean average precision de los algoritmos de clasificación, de detección para objetos que tenían muy pocas instancias dentro de las clases, ¿ya? Entonces, fíjense que este RetinaNet es como del año 2017 más o menos,
¿sí? Las mejoras en cuanto a detección de objetos pasaban principalmente por mejorar la forma como se ponía la data dentro de la red, ¿sí? Y cómo se aprendía mejor samples que eran diferentes. Y el problema de la escala, ¿no? El problema de la escala es el problema que se tiene hasta ahora todavía con los algoritmos de detección de objetos, ¿ya? Ok, esta es una tabla de comparación, ¿sí? Para terminar con esta parte de los algoritmos. Esta es una tabla de comparación que muestra los algoritmos hasta YOLO V2. Ahora, como les digo, hay hasta la versión YOLO V7 que salió ahora hace unas cuantas semanas, en donde principalmente se mejora la efectividad del algoritmo y sigue siendo en tiempo real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los primeros métodos se probaron sobre Pascal Boc, que era el único dataset que existía, y luego los métodos después comenzaron a utilizar Coco Dataset para hacer el análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver SSD. Sí, SSD es un algoritmo que tiene buenos performance, no tan buenos como Region FCN, ¿sí? Pero claramente YOLO, por ejemplo, es menor en performance, pero corre en tiempo real, ¿no? Esa es la ventaja, ¿ya? Ok, ok. En aplicaciones de la industria he visto bastante más uso de algoritmos para tiempo real que algoritmos no en tiempo real, ¿no? Así que probablemente en la industria uno encuentra gente utilizando YOLO o SSD para hacer sus cosas. Pablo había preguntado, ¿y se pueden destilar para hacerse online? Online, ¿te refieres a los métodos buenos como Faster RCN, RCNN y esto? Eh, no he visto, no he visto que sea algo, que sea común, ¿ya? Lo que pasa es que al destilar estás perdiendo efectividad. Y entonces, entre perder efectividad para ganar real time, mejor utilizas una red diseñada específicamente para real time, que igual tiene buen performance. Yo creo que son redes que tienen objetivos distintos, ¿sí? Las redes que crea Facebook, Facebook no quiere para nada tener una red en tiempo real. Ellos lo que quieren es tener buenas detecciones, porque su modelo de negocio se basa en hacer buenas detecciones para a partir de eso hacer inferencias y tener un perfil de usuario luego para publicidad, por ejemplo. Pero una empresa que haga, por ejemplo, surveillance y quieran hacer como cosas de seguridad y necesiten cosas en tiempo real, entonces ahí sí necesitas utilizar una red de tipo YOLO o de tipo SSD, ¿ya? Estefano, profe, cuando se habla de real time speed, ¿se refiere al entrenamiento? No, me refiero a la inferencia, ¿sí? Al momento que vas a hacer inferencia. Cuando ya tienes la red entrenada y pones una imagen y quieres saber dónde están los objetos, eso que sea a 20 frames por segundo, por ejemplo, que puedas hacer la detección de 20 frames en un segundo, ¿sí? ¿Ok? Ok, entonces, antes de pasar a nuestro notebook, les cuento algunas cositas. ¿Y cuánto tarda en predecir la Faster RCNN? Eh, o sea, en una prueba de Colab, por ejemplo, fácilmente se demora medio segundo una imagen. Sí, o sea, estamos hablando de dos imágenes por segundo, ¿sí? Sí, bueno, depende de qué escala, ¿no? Depende de qué escala. Eh, si quieres hacer algo más realmente en tiempo real, o sea, eso no es. Para que algo sea en tiempo real, tiene que estar por encima de los 15 frames por segundo. ¿Ya? Ok. Sí, entonces, antes de pasar a nuestro notebook, quiero
cerrar la parte más como de la teoría de lo que estamos viendo. Esto de Computer Vision en realidad ahora es un tema que ha llegado como se ha llegado a lograr cosas bien, bien interesantes. ¿Ya? Así que les voy a mostrar un poquito ahora de qué va y en qué es lo nuevo que se está haciendo en Computer Vision, y con eso les voy a dejar así solamente ya como todo esto se puede hacer, y de repente por ahí en algún momento les puede tocar que ustedes hagan alguna aplicación de esas, por ejemplo, eh, ya en otra instancia. ¿Ya? Hay una pregunta. Dependiendo del budget, dinero, ¿se podría acelerar la inferencia mediante mejor hardware o clusters? Depende de tu aplicación. ¿Sí? Depende de tu aplicación. Eh, Hay varias formas de acelerar la inferencia, ¿ya? La primera es a través de software, ¿ya? La primera es a través de software, ¿ya? Miren, les explico un poquito, ya que hablaron de esto. Seguramente a más de uno le va a tocar estar estar en una instancia como estas, y me gustaría contarles algo. Pero aquí, Jamboard. Esto es más como, vamos a aterrizar las cosas, ¿sí? Vamos a aterrizar las cosas en la práctica, ¿ya? A ver, miren, miren, nosotros entrenamos un modelo, ¿cierto? Tú entrenas un modelo, que es una red neuronal, en donde tienes una imagen de entrada. Esa imagen de entrada entra a una red neuronal y te genera una salida. Donde esa salida, por ejemplo, son las detecciones. Detectas objetos por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ok? Tú quieres hacer que esto corra en producción. ¿Ya? Quieres hacer que esto corra en producción. Entonces, lo que te interesa es que esta red neuronal pueda funcionar a una tasa de inferencia que sea muy alta, porque eso es lo que te interesa, ¿cierto? Por ejemplo, si tú vas a pagar un servicio en la nube, si vas a pagar AWS para hacer esto, en un servidor elástico, el servidor elástico de AWS es como un servidor que te cobra por el uso, te cobra por la cantidad de procesamiento que hace tu servicio. Entonces, claramente te interesa tener un modelo que corra la menor cantidad de tiempo posible, porque Amazon te va a cobrar de acuerdo a cuánto tú vas a gastar en tipo de procesamiento. Entonces, hay dos posibles formas, ¿sí?, de cómo hacer. Una, que no requiere hardware, es optimizar la inferencia. ¿Ya? Optimizar la inferencia. ¿Y a qué me refiero con optimizar la inferencia? Hay varias formas de hacer esto. Por ejemplo, la red neuronal original. ¿Recuerdan ustedes? En algún momento hablamos de esto. Para el train o para el entrenamiento, estas redes utilizan números float de precisión 32. ¿Sí? 32 bits. Entonces, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, llevar esa red que está entrenada a float 32 a una precisión más pequeña, ¿no? Llevarla a float 16, o incluso uno podría hacer el trabajo de llevarla a números enteros. ¿Por qué? Porque uno puede procesar estos números de manera más rápida. Entonces, es una forma. A este proceso se le llama cuantización. ¿Ya? Cuantización. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y es válido. ¿Ya? Pero siempre vas a tener un factor, ¿sí?, en el que vas a perder precisión de tu algoritmo cuando tú cuantizas la red. ¿Ya? Segundo, vamos a ponerlo así. Esto es lo primero. Lo primero es cuantización. ¿Ya? Lo segundo que se puede hacer, miren, existen motores especializados, sobre todo si vas a correr esto con un hardware NVIDIA. ¿Sí? Existen motores especializados, por ejemplo, como el Tensor RT. Es un motor especializado para GPUs que funciona sobre C++, sobre C, y que implementa directamente las instrucciones de tu red neuronal en CUDA, de manera que las implementa directamente en el hardware. ¿Ya? Uno puede convertir su red neuronal a
una representación o a una, digamos, como un deployment en TensorRT, ¿ya? Por ejemplo, una forma fácil de hacerlo, porque tu modelo está en PyTorch, ¿cierto? Tu modelo está en PyTorch y lo vas a guardar como un archivo PTH, ¿ya? Una forma de pasar a TensorRT es pasar tu modelo a un formato que se llama ONNX, ¿sí? Este formato ONNX es un formato de intercambio de redes neuronales, ¿sí? Es un formato de intercambio de redes neuronales, entonces tú entrenas una red neuronal en PyTorch, la guardas en formato ONNX y luego la puedes hacer el deployment en TensorFlow, le puedes hacer el deployment en cualquier otro framework. Incluso le puedes hacer el deployment en TensorRT, que es este motor de NVIDIA que te permite hacer inferencias muy rápidas, ¿ya? ¿Qué sucede aquí? Tú guardas tu red neuronal en formato ONNX y TensorRT es un programa que tú haces en C++ utilizando la librería en donde tú cargas ese modelo y lo optimizas. Entonces se va a tomar un tiempo, ¿no? Por ejemplo, 1 hora, pero optimiza toda la red neuronal para que funcione a bajo nivel sobre CUDA y haces las inferencias. Puedes llegar a acelerar hasta en 8 las inferencias que haces en PyTorch originalmente, ¿ya? Usando TensorRT. ¿Ok? Y la tercera forma de acelerar esto es hardware, ¿no? Sí, es hardware. Claramente, si tú quieres hacer inferencias rápidas, entonces tendrías obviamente que poner, no sé, el GPU que tenga la mayor cantidad de cores posibles, ¿sí? Y que te permita hacer inferencias bastante más rápido, ¿sí? Generalmente lo que más cuesta es el hardware, ¿sí? O sea, una última decisión que uno tomaría es como tener el mejor hardware para hacer inferencias, porque antes de eso es mejor hacer lo que se pueda a través de software, eso cuesta bastante menos, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando uno va a utilizar, ¿se acuerdan que les comenté eh, de estas tarjetitas Jetson Nano? Las Jetson Nano son GPUs pequeñitos, ¿sí? Que pueden ser utilizados para Edge Computing. Estos GPUs sí tienen recursos bien limitados, porque por ejemplo tienen 4 GB de memoria como máximo y una cantidad de cores limitados. Entonces, cuando tú quieres hacer algo con Jetsons, por ejemplo, la única alternativa que tienes es irte a través de TensorRT. Es la única alternativa que no tienes. ¿Ya? ¿Ok? Eso con respecto a optimización de estos modelos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Si no, para continuar. Profe, yo tengo otra pregunta, pero no tan Sí, relacionada quizás. dale, Es dale. que yo nunca he trabajado en estas cuestiones de Deep Learning, pero igual tengo la duda, si yo, por ejemplo, necesito solamente detectar autos y me Ujú. da lo mismo detectar cualquier otra cosa, me imagino que igual es más fácil entrenar un modelo que me detecte auto versus no auto que auto versus persona, perro, gato, qué sé yo, etcétera. Pero como estas cuestiones vienen preentrenadas, ¿se puede hacer uso igual de eso preentrenado o tendría que entrenar de cero algo que solo me detecte entre auto y no auto? Si si el objetivo es detectar una clase que está presente dentro del dataset con el que fue preentrenado, yo lo quería, por ejemplo, Coco, dataset Coco tiene autos, ¿ya? Y de hecho Claro, es una de las clases más pobladas. Entonces, lo más probable es que cualquier algoritmo que haya sido entrenado sobre Coco haga buena detección de autos. Entonces, yo lo que haría es que al momento de hacer la inferencia, eh, como, como, como yo sé a qué clase pertenece cada ventana, lo único que hago es filtrar aquellas que son autos de aquellas que no son autos. Pero lo hago ya sobre la red preentrenada, sin necesidad de entrenarla de nuevo, de hecho. ¿Sí? ¿Sabes cuándo hay un problema? El problema es cuando tú quieres detectar una clase que no era parte del dataset original. ¿Ya? Cuando eso pasa, entonces ahí sí tienes que hacer un proceso de fine-tuning, tener un dataset propio, con anotaciones propias y hacer un fine-tuning del modelo para que te acepte la nueva clase que tú le estás queriendo enseñar. ¿Sí? ya, ok. Ok. Eh, ok, ¿alguna otra pregunta?
Ya. Entonces, como les decía, miren, ahora en Computer Vision uno puede tomar la información que uno ya tiene sobre una red preentrenada, y ya sabemos ahora, por ejemplo, que una red que fue entrenada para clasificación, le puedo quitar la cabeza de clasificación y ponerle cualquier cosa después. Por ejemplo, uno lo que puede hacer es esto, segmentación de instancia, que es algo todavía más complejo que solamente detectar, porque en detectar yo digo dónde está el bounding box nada más, ¿sí? En segmentación de instancia yo lo que quiero hacer es esto. Yo quiero determinar cuáles son los píxeles que corresponden al objeto que yo estoy detectando. Entonces, es bastante más complejo porque ya no es solamente regresionar una caja, es regresionar cada píxel. ¿Okay? Afortunadamente el dataset COCO también tiene información sobre instancias etiquetadas a nivel de píxel, ¿sí? Y por lo tanto uno puede entrenar un modelo que aprenda a generar máscaras en lugar de generar bounding boxes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Hay un algoritmo que es la continuación de Faster RCNN, pero que ahora funciona para máscaras, que se llama Mask RCNN, en donde este modelo es simple. De todo lo que tenía anteriormente para Faster RCNN, así como yo clasificaba objetos, regresionaba los bounding boxes, ahora voy a generar también una máscara, en donde la máscara es una imagen, ¿sí? La máscara es una imagen en donde voy a seleccionar con valores 1 aquellos píxeles que pertenecen a un objeto y 0 para los demás. Y por lo tanto, si yo genero, por ejemplo, 50 detecciones, entonces genero 50 máscaras, en donde cada máscara me dice dónde está el objeto presente. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos, ¿no?, de etiquetamiento. Claramente si tienes mucha data, entonces la red aprende a aplicar este problema sobre nueva data. ¿Ok? ¿Qué puede hacer uno a partir de esto? Por ejemplo, si tú sabes que el objeto que estás regresionando es una persona, porque tú tienes la clase a la cual pertenece una detección, entonces ahora puedes regresionar las partes del objeto, las partes del cuerpo. Entonces lo que puedes hacer, por ejemplo, es regresionar dónde se encuentra la cabeza, dónde están los hombros, dónde están las piernas, ¿sí? Y de esta información uno puede sacar muchas más cosas. Uno puede saber, por ejemplo, cuál es la actividad que está realizando en una cierta fotografía, ¿no? Y diferentes X cosas. Facebook, de hecho, ha trabajado bastante en esto, en el tema cuerpo humano, ¿no? O sea, no solamente detectar, segmentar y hacer cosas con el cuerpo humano, o sea, detectar las partes del cuerpo humano, ¿ya? Sino que, por ejemplo, incluso ahora tienen modelos que permiten capturar la posición en 3 dimensiones, o sea, ya no solamente cómo están localizados los joints de nuestro cuerpo, sino cómo sería la disposición tridimensional de esos joints si es que estuviéramos en el espacio 3D. Por ejemplo, el algoritmo YOLO también ha sido adaptado para versión Instance Segmentation, ¿sí? Es el algoritmo YOLACT, ¿sí? Que ustedes lo pueden encontrar en este repositorio de GitHub, en donde está el código fuente, y además de eso hay un demo en Colab para hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Y de aquí, hasta ahora, en realidad, este tema de Computer Vision, hay cosas cada vez más nuevas, cada vez más impresionantes de todo lo que se puede hacer, teniendo un buen conjunto de datos para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, HRNet es una red neuronal que hasta el año 2020 era como la mejor red neuronal para hacer análisis de poses de cuerpo humano, incluso en fotografías en donde hay muchas personas, ¿sí? Facebook también trabajó hace algún tiempo, hasta el año 2021, en un modelo que se llamaba DensePose, en donde ya no solamente detectan cuál es la disposición del cuerpo y dónde están las partes, sino que además hace una regresión completa de cada punto en 3D. Es como que tuvieras un template en 3D, como un maniquí, ¿sí? Como que tuvieras el template de un maniquí y luego regresionas qué píxel corresponde con qué parte del maniquí, ¿ya? Y es esto, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes detectar cuál es la pose de una persona, hacia dónde está mirando, qué está haciendo y todo ese tipo de cosas. Ok, esto es un algoritmo que salió el año 2021, que se llama Vive, ¿sí? Este algoritmo Vive es directamente hacer la regresión. Acá en Facebook trabajó más con coordenadas de textura,
que se iban regresionando para poder hacer el mapeo del objeto 3D al cuerpo. Pero acá en Vive, ya lo que hacen, estos fueron gente del Instituto Max Planck de Alemania, directamente regresionaban el cuerpo humano 3D sobre la fotografía. Entonces detectaban cuál era la pose y cuál era la disposición que tenía cada una de las partes del cuerpo, directamente haciendo la regresión de las coordenadas 3D de un maniquí, como lo que pueden ver ustedes aquí. Además de eso, ya a partir del año 2020 en adelante comenzaron a salir estos modelos que hacían reconstrucción 3D de objetos a partir de imágenes. Entonces, era una red neuronal en donde tú le ingresas una imagen, por ejemplo, en este caso de una persona, y lo que te hace es reconstruirte la silueta, no solo la silueta, sino la forma 3D del cuerpo de la persona, y no solamente la forma, sino también la textura. ¿Sí? A través de un modelo generativo que, por ejemplo, cuando tenías múltiples vistas de una determinada persona, entonces podías hacer un buen trabajo de reconstrucción 3D. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Solo de curioso, profe, ¿la sombra también se la genera el algoritmo? No, esa es sombra de rendering. Ah, ya. Sí, una vez que generabas el objeto 3D, le aplicabas rendering y generabas la visualización, pero no la sombra. No. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, bien, si no hay preguntas, vamos a ir a nuestro notebook. ¿Sí? Vamos a ir a nuestro notebook. Porfa, si pueden abrir el notebook de detección de objetos que hay en nuestro repositorio. Laboratorio de detección de objetos YOLO V3. ¿Ok? Me avisan, porfa, si... Ok, voy a conectar el notebook. Bien. Ok, miren, en este notebook lo que les muestro es una implementación de YOLO versión 3 que ya está preentrenada, ¿sí? Así que lo que hacemos nosotros en la primera celda de código es descargar el código fuente, ¿sí? Descargar el código fuente de YOLO y además de eso descargar los pesos. ¿Sí? Descargamos los pesos preentrenados. Janina, este no viene en PyTorch, está implementado en PyTorch. ¿Sí? Si tú te fijas aquí abajo, ¿sí? Si te fijas acá abajo, esto es, si te refieres a si no viene implementado como modelo ad hoc, no, no, ¿ok? Eh, Aunque, a ver, vamos a ver. No, porque si no... Ah, ya, por ejemplo, sí está YOLO V5, pero fíjense, eh, ya, no está en la versión. Lo que pasa es que, miren, PyTorch tiene dos formas de cómo administrar los modelos preentrenados que están sobre su framework, ¿ya? Uno es a través de los TorchVision.models,
que son como todos los modelos que hay ahí ya listos y tuneados y todo listo para que uno los haga funcionar. Pero también hay otro sistema de PyTorch en el que uno puede encontrar más redes preentrenadas, que se llama el PyTorch Hub. ¿Ya? PyTorch Hub, ¿sí? Y por ejemplo, lo que puedo ver aquí es que se encuentra en PyTorch Hub. O sea, uno puede descargar desde PyTorch Hub diferentes versiones de YOLO, ¿ya? Que uno puede utilizar para hacer más cosas. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que a veces no hay tanta documentación, esa es una, y otra que generalmente estos modelos, como no están todavía en el repositorio original, entonces están en evaluación, ¿no? Para ser incluidos, ¿ya? Pero eso, o sea, por ejemplo, existe la versión YOLO V5 para ser cargada con PyTorch Hub, ¿ya? Ok, pero esta implementación que les traigo aquí yo no es de PyTorch Hub, es una implementación que, que, que tiene la versión preentrenada de YOLO versión 3, YOLO V3, y directamente la cargamos y la hacemos funcionar en PyTorch, ¿ya? Pero no necesitamos importar YOLO, ¿ya? Entonces descargamos esto. Ok. Esto demora un poco porque tiene los pesos aquí. Los pesos son lo que más pesa en este paquete. ¿Ok? ¿Sí? Entonces miren, si ustedes van a ver qué cosa se descargó, se pueden fijar, por ejemplo, tenemos aquí en Models. ¿Sí? Aquí en Models tenemos el código fuente de esa versión de YOLO, YOLO V3. ¿Sí? En esta versión de YOLO V3 vamos a encontrar, por ejemplo, cosas como el YOLO Layer. Ese YOLO Layer es la última capa, esa capa de regresión que hace la regresión de todas las cosas, es YOLO Layer. Luego vamos a encontrar por acá la estructura del backbone, que se llama Darknet. ¿Sí? Recuerden que les dije, es una versión tipo ResNet. ¿Okay? Así que está la implementación ahí. ¿De acuerdo? Y eso. ¿Okay? Y eso. También tenemos los pesos. Los pesos están aquí. En config tenemos todos los pesos. ¿Sí? Los pesos de las versiones de YOLO y todas esas cosas. Además de, por ejemplo, los nombres de las clases con las que fue etiquetado el dataset Coco. Eso. ¿Ok? Así que ya, entonces lo que vamos a hacer aquí, fíjense ustedes, es vamos a importar todas las clases y todos los métodos de los scripts, models y utils, y además de eso de algunas cosas de PyTorch listas para hacer el trabajo. ¿Sí? Y a continuación lo que vamos a hacer es cargar directamente hay 3 archivos, el archivo de configuración, pesos y nombres. Fíjense que el archivo de pesos, ¿sí? Es lo que me va a servir para cargar los pesos dentro del modelo Darknet que tengo aquí. ¿Okay? Entonces creamos el modelo Darknet, le cargo los pesos, lo mando al GPU y está lista la red neuronal para hacer inferencias. ¿Ya? Tengan en cuenta que esta es una red preentrenada. ¿Okay? Es una red preentrenada, entonces si uno quisiera reentrenar esta red, por ejemplo, uno tendría que tener datos primero y además de eso, obviamente hacer un bucle de entrenamiento para esta red neuronal para ajustar. ¿Okay? Estas son las clases que ya les había mencionado hace un ratito. Y acá tenemos, por ejemplo, el método detectar imagen. ¿Ya? El método detectar imagen, yo le envío una imagen de entrada, ¿sí? Y lo que va a hacer es detectar los objetos. Y me va a retornar los rectángulos en donde están cada uno de los objetos. ¿Ya? Fíjense que claramente lo que hay que hacer aquí, por ejemplo, es primero aplicar transformaciones sobre las imágenes, ¿sí? Que tienen que ver con, por ejemplo, ponerla dentro de un tamaño, que tenga un tamaño específico, hacer el padding de las imágenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso sí es importante, por ejemplo, si quiero hacer detecciones, si hay una detección que está como en algún borde de la imagen, me conviene hacer el padding para que trate de capturar esos objetos que están en el borde, ¿sí? Y luego,
¿sí? Hacer algunas transformaciones, como por ejemplo convertirlas a un tensor. La red neuronal está esperando un tensor tipo batch, como para hacer la predicción. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es convertir la imagen a un tensor que tenga un solo elemento por batch, ¿sí? Y luego aplicamos la diferencia. Tengo la imagen de entrada, modelé la red neuronal, y lo que me retorna son las detecciones, en donde estas detecciones, ¿sí? Ya son todo el conjunto de potenciales rectángulos que yo tengo en la salida. ¿Ok? ¿Qué hace la clase variable? La clase variable es una forma era una forma, ¿sí? Que ahora ya no se está utilizando porque PyTorch lo hace automáticamente, de crear algo que sea un tensor con gradientes, ¿ya? De crear algo que sea un tensor con gradientes. Ahora, automáticamente, cualquier tensor creado en PyTorch es un tensor con gradientes. Por eso es que uno obvia esto cuando tiene implementaciones más modernas, ¿ya? Sin embargo, todavía funciona, porque claramente tiene un legacy para poder funcionar con modelos más antiguos. Ok, una vez que tengo las detecciones, entonces hago la supresión de lo máximo. Recuerden que estas detecciones podrían ser muchas detecciones, incluso solapadas. Entonces, yo lo que quiero es hacer detección de no máximos, perdón, supresión de no máximos, ¿sí? Así que aplicamos la supresión de no máximos. Y lo único que hago es retornar todos aquellos valores que están, todos aquellos valores de salida de esas detecciones de no máximos. ¿Okay? Vamos a hacer una prueba. Miren, acá hay unas imágenes de prueba. Por ejemplo, esta, ¿sí? Blue Angels. Es una imagen que tiene aviones. ¿Ya? Y vamos a cargar Blue Angels aquí. ¿Ok? Y se carga la imagen en PIL-Image. Se llama a la función que está aquí arriba, DetectImage. ¿Ok? Se llama a la función DetectImage aquí. ¿Sí? Y después todo lo que viene es simplemente el trabajo de mostrar los rectángulos. ¿Ya? O sea, simplemente tomar estas detecciones e ir mostrando los rectángulos. Ese es trabajo que uno hace ya a nivel de imagen, ¿no? Sacando de cada detección, por ejemplo, sacar, miren aquí, por ejemplo, cada detección tiene X1, X1, X2 y 2, confidencia, clase y la clase predicha. ¿Ok? Entonces, toda esa información simplemente voy a crear como un overlay sobre mi imagen original para mostrar. ¿Ya? Entonces, ejecutamos esto. Es que eso está en Images. Esto está en Images. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las detecciones. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, cómo logró detectar cada uno de los objetos aproximadamente bien en Bounding Box y las clases son todas correctas. ¿Ok? Acá hay un ejemplo de una imagen que tiene varias personas, people. Vamos a probarla con people, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, fíjense ahí cómo logra detectar a la mayoría de las personas, incluso con oclusión, ¿no? Incluso con oclusión. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ok? Aquí hay una imagen, que es una imagen de tráfico, que es algo más compleja, donde se puede ver cuáles son las limitaciones de un algoritmo como tipo YOLO. Ahí, por ejemplo, ¿no? Se puede ver, en esta imagen tenemos como autos de escala mediana, pero también hay autos muy pequeñitos hacia el fondo. Y hay mucha oclusión también, además de la perspectiva. Y se puede ver cómo YOLO, en este caso, no fue capaz
de predecir de manera correcta cuál fue las detecciones. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, Sí. por ejemplo, el ejemplo que da a través del dron, estos datasets también vienen entrenados, o sea, vienen con fotos como de arriba, como para Eh, detectar personas, autos desde arriba. no, no, ahí tienes que entrenar la red desde cero. Ah, ok. Sí, sí, ahí tienes que entrenar la red desde cero. ¿Ok? Pablo, ¿le puedo preguntar algo relacionado a la tarea? Sí, sí, claro. Hola, profe. Lo que pasa es que en la tarea, como nos dicen que podemos ocupar el método que queramos, yo no sé si es válido o si serviría de algo aplicar una triplet loss para crear mejores embeddings. O sea, a mí se me ocurría eso, pero en el contexto de que yo sé que eso se ocupa más cuando hay pocos ejemplos de entrenamiento y no sé si tiene mucho sentido ocuparlo en esta tarea. Eh, Se puede ocupar, pero, pero tendrías que tener, o sea, no es trabajo menor, ¿sí? Y además de eso, hay que tener mucho cuidado porque las redes que usan triplet loss y en donde tienes que crear conjuntos positivos y conjuntos negativos, o sea, una tripleta contiene como un par positivo y un elemento negativo. Hay que tener siempre cuidado porque el problema que tienen que tiene digamos, esa tarea, ¿sí? Es que generalmente eh, uno puede crear muy buenos embeddings para separar lo negativo, pero lo positivo como que siempre queda corto, o sea, siempre es como que uno aprende a no clasificar bien más que a clasificar bien. ¿Ya? Hay que saber usarlo, ¿sí? Y hay que saber entrenarlo también. ¿Ya? Entonces yo bacán, si ustedes quieren hacer eso, yo no les pongo límites, ustedes han visto que en la tarea no le pongo ningún límite, pero yo tendría cuidado de que si van a hacer algo así, entonces tienen que hacerlo de la manera correcta para que les funcione. Si no, puede ser el caso de que se pongan a hacer experimentos con alguna cosa así y no les funcione y lo único que en algún momento se van a sentir frustrados porque no les sale como quieren. Así que eso, o sea, lo pueden hacer, pero con cuidado nomás de que no vayan a estar perdiendo el tiempo y después quieren corregir el rumbo y como que ahí después falta el tiempo. Tengan cuidado con eso nomás. ¿Ok? Gracias, profe. Ok. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre la clase de hoy? Profe, yo tengo una pregunta, pero es más bien del curso. Sí. ¿Cuántas tareas son? 5. Ya. ¿Y se elimina alguna o es el Eh, promedio de las 5? sí. No está pensado que eliminen una tarea. Ok, Cuestionario sí. gracias. Cuestionario Ya, sí. Vamos a ver qué hacemos, pero inicialmente ahora las tareas son 5 y hay que hacerlas todas. ya, Ujú. perfecto. Gracias, profe. Ok, 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 bien. Eh, Miren, yo les puedo pedir dejar la clase ahí. Estoy con la garganta que no me da más. Parece que me resfrié y ahora llegué a la tarde con un dolor de garganta que está hasta que me mata. Así que eh, espero que sea solo un resfriado.
El día miércoles empezamos a ver redes recurrentes. Ya es un tema bastante más corto, porque de hecho yo creo que el día miércoles cubrimos toda la teoría de redes recurrentes y solo nos quedaría hacer los demos. Y los demos, los demos de redes recurrentes son interesantes porque ahí vamos a empezar a ver cosas como de traducción y esas cosas. Entonces ahí vamos a pasar bastante más tiempo en laboratorios que en la parte de teoría. ¿Ya? Así que eso, nos vamos a quedar ahí. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar ahí. Y nada, gracias por venir a la clase. Nos vemos el día miércoles entonces. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Vale. Chao. Chao, Cuídense. profe. Muchas gracias, Nos profe. vemos. Chao, chao. Chao. Chao, nos vemos.